Hola, hola, bendiciones, ¿cómo están? El Padre les bendiga, les saluda el profeta y apóstol Paolo Brifo Doraxi. Quiero darle la bienvenida a todos nuestros seguidores, a todos los que forman parte de la comunidad de soñadores y soñadoras, a todos nuestros seguidores, también socios de nuestro canal de YouTube. Gracias por estar hoy aquí en esta transmisión donde vamos a enseñar una palabra muy poderosa que está conectada literalmente a los principios para poder oír la voz de Dios. Así que yo no sé cuántos quieren oír la voz de Dios, aprender a oír la voz de Dios. Así que antes de iniciar con nuestra masterclass de hoy, quiero pedirle que por favor usted pueda compartir la transmisión. Vamos a compartir esta transmisión poderosa que va a ser sobrenatural, donde vamos a estar hablando de un tema muy especial. Vamos, dele tap tap a la pantalla, comparta la transmisión en este momento, por favor, que va a ser un tiempo muy poderoso. Quiero bendecir a todos los que ya se están conectando. Patricia Leiva, bendiciones, bienvenida. Un abrazo también para Kimi, que ya está conectada, para Daisy Vanegas, Dios te bendiga, hija, para Gladys, para Jamie, para todos los que ya se están conectando en este momento. Hoy tenemos una masterclass donde voy a estar hablando de un tema muy interesante, un tema que le he titulado Principios para oír la voz de Dios. ¿Ok? Así que vamos a aprender algunos principios básicos para poder oír la voz de Dios. Hay muchas personas que están frustradas en su vida espiritual porque no pueden oír a Dios, no saben cómo oír a Dios, de qué manera escuchar la voz de Dios, cómo conectar con Dios. Y yo quiero enseñar en esta transmisión principios básicos, fundamentales, para que tú puedas aprender a oír a Dios y construyas una relación con Él. Amén. Quiero saludar a mi hija Belia del canal Recupera tu Luz. Si usted no sigue a Belia Rueda en Recupera tu Luz, sígala. Amén. Tiene un canal muy hermoso. Quiero bendecir también a mi hijo el profeta Milton. Si usted no lo sigue, también sígalo en su canal, que es un canal de gran bendición, de muchos milagros. Dios opera muchos milagros a través de su vida. Un abrazo para Lisette Vega, para Melissa, para Jennifer Ibarra, para todos los que están conectándose ya, para Felicita Sorto, Dios te bendiga, gracias por estar aquí. Vamos, dele tap tap a la pantalla rápidamente y comparta la transmisión, porque en 2 minutos voy a iniciar con esta masterclass donde voy a estar hablando sobre principios para oír la voz de Dios. Amén. Un abrazo para Yuri también allá en Colombia, Dios te bendiga, hija, bendiciones. Un abrazo para Juliana en Perú, bendiciones. Un abrazo para las personas de Guatemala, de Costa Rica, Estados Unidos, de diferentes partes que se están conectando. Yo estoy conectado desde Italia, desde el sur de Italia. Quiero bendecirlos a todos. Aquí son las 13:46 de la tarde. Un abrazo para Arias Jenny. Un abrazo para Nidia, para Leandra Villalobos, Venezuela. Dios te bendiga, hija. Gracias a todos los que ya están conectados. Bueno, vamos a iniciar. Quiero iniciar rápidamente esta palabra. Sé que en algunos en sus países son las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana. Algunos se están alistando para ir a sus congregaciones. Bueno, yo quiero aprovechar y bendecirte en esta mañana. Amén. Un abrazo para el Guti bendito. Dios te bendiga. Bendiciones. Bienvenido. Escuche esto. Voy a darle esta palabra. Primeramente quiero darle la bienvenida a todos los que están conectados en este momento en nuestro canal. Quiero darle la bienvenida a nuestra comunidad de soñadores y soñadoras. Gracias a todos aquellos que forman parte de nuestro canal, aquellos que están inscritos en nuestro canal, que son socios de nuestro canal. Gracias porque ciertamente usted es y será un canal de bendición para nosotros. Por otra parte, quiero bendecir a nuestros seguidores de YouTube que también están en este canal, entrando en este momento para recibir esta palabra. También quiero bendecir a todos nuestros alumnos de nuestra escuela profética, Meorer Prophet. Gracias por estar aquí también y espero que esta palabra pueda bendecirlos a todos. Amén. Así que vamos a iniciar nuestra masterclass. Un abrazo para todos los que están allá en Cúcuta, Colombia. Bendiciones. Amén. Sí, Jennifer, puedes mandarme la pregunta en privado, no hay problema, hija. Amén. Yo te contesto cuando termine la transmisión. Bueno, vamos a iniciar. Escúchame bien.
Vamos a empezar con nuestra masterclass de hoy. Hoy quiero hablar, escúchame bien, sobre un tema el cual es muy interesante y muy importante. Este tema está conectado a la voz de Dios. ¿Cuántos quieren oír a Dios? ¿Cuántos quieren aprender a escuchar la voz de Dios de una manera continua? Amén. Es muy importante. Ahora, escuche esto, lo que le voy a decir. Hay muchas personas que a lo largo de su vida, como hijos de Dios, como creyentes, aún como ministros de Dios, se frustran. ¿Por qué? Porque a la hora de buscar a Dios no lo escuchan. O sea, dicen, profeta, yo oro, profeta, yo ayuno, profeta, yo estoy buscando a Dios, estoy de manera continua adorando, alabando, pero no escucho a Dios. Le he preguntado cosas, le he pedido cosas, pero no lo escucho. No escucho esa voz que me dice, Carla, yo estoy aquí. Pedro, levántate porque yo voy a responder a tu favor. Marta, mira la mano, mi mano está sobre tu generación. No escucho a Dios, profeta, y me siento frustrado. Y la verdad que he esperado, tengo meses, años de creyente y no escucho la voz de Dios. Ahora, escuche esto. Hay personas que a mí me han escrito, que a mí me han hablado o me han preguntado con respecto a la voz de Dios y me cuentan esto que yo les acabo de decir. Y en su gran mayoría, cuando ellos no escuchan a Dios, ellos sienten que Dios no existe. Dice, yo creo que Dios no existe, profeta. Yo creo que Dios es el invento de un hombre. Déjeme decirle que Dios sí existe, que Dios es real. Yo he tenido muchas experiencias con Dios. Si Dios no fuera real, yo no estaría predicando el evangelio, se lo aseguro. Estaría haciendo cualquier otra cosa menos predicando el evangelio. Pero Dios es real, Dios es verdadero, Dios es genuino, Dios existe. Yo he escuchado la voz de Dios así como usted escucha mi voz muchísimas veces. He visto a la mano de Dios moverse de maneras extraordinarias a favor de mi vida. He tenido experiencias con el mismo Cristo. Lo he visto cara a cara, no una vez, no dos veces. Por lo tanto, yo le puedo decir y sostenerle que Dios es real. Amén. Ahora, escuche esto. La gente que no escucha a Dios y busca a Dios, dicen Dios no existe, o dos, de repente lo rodean pensamientos, Dios no es real, Dios no está, pero Él sí está. Amén. Dos, algunos dicen, yo creo que Dios está demasiado ocupado para mí. De repente Él está atendiendo cosas más grandes, cosas más importantes. O algo que muchos dicen o piensan es que Dios ciertamente no le habla a todos, solo le habla a algunos, a ciertas personas, a sus escogidos, a sus elegidos. Pues déjeme decirle que eso no es verdad. Si hay algo que Dios quiere hacer contigo es hablarte. Ahora voy más allá. Si hay algo que Dios ha estado haciendo es hablándote, es comunicándose contigo. El problema es que para poder oír la voz de Dios, nosotros necesitamos comprender muchas cosas que están conectadas a Dios, a su voz y a su manera de hablar. Amén. Ahora, escuche esto, por favor. No es que Dios no le hable a las personas. Lo que pasa es que la gente no escucha a Dios porque no sabe, no conoce las formas que Dios usa para comunicarse. El problema del ser humano es que cree que Dios está limitado como el hombre. ¿Por qué digo que el hombre está limitado? Porque el hombre cree que la única forma de comunicarse son las palabras, son la manera verbal, son la forma como usted me escucha en este momento hablar. Y déjeme decirle que Dios no solamente habla de manera audible, no solo habla de manera verbal, no solo articula palabras para poder darle a conocer a los hombres ciertas cosas. Entonces, profeta, ¿cómo Dios se comunica con el ser humano? Existen miles de maneras y de formas que Dios usa para poder hablarle al hombre. Ahora, ¿por qué Dios usa tantas maneras distintas para poder hablarle al hombre, aparte de la manera audible y verbal como usted espera que Dios le hable? ¿Sabe por qué? Por causa de su creatividad. Dios es demasiado creativo. Dios es un Dios que tiene una creatividad
impresionante. Por lo tanto, para Dios poder hablarle al hombre, Él va a usar su creatividad para poder comunicarse con usted. Eso quiere decir que si usted quiere aprender a oír la voz de Dios, usted necesita comenzar a ser alguien creativo a la hora de escuchar. Escucha lo que le estoy diciendo. Necesitas creatividad para oír a Dios. Necesitas comprender que Dios puede usar la naturaleza para hablarte. Dios puede usar las personas para hablarte. Dios puede usar los animales para hablarte. Dios puede usar sueños, visiones. Dios puede usar tus sentidos físicos o tus sentidos espirituales para poder darte a conocer algo. Dios puede usar su palabra. Dios puede usar a los profetas. Dios puede usar la música. Dios puede usar los pensamientos a través de un fluir de pensamientos que tú no estabas pensando en el momento, pero te llegaron. Dios puede usar muchas cosas para poder comunicarse con nosotros. Entonces, mientras que yo no entienda que Dios tiene muchas maneras de hablar y comprenda algunas de ellas, no voy a poder oír a Dios, aunque Dios me esté hablando. ¿Alguien está aquí hoy o no? Y quiero decirle esto, voy a ir despacio. Está la voz audible de Dios. ¿Cuál es la voz audible? Es la voz con la que usted le gustaría escuchar a Dios todos los días, que es la misma voz como usted me está escuchando hoy. Alguien que te llame por tu nombre. Melissa, Flor, Daisy, Eva. A todo el mundo le gustaría que Dios le hable audiblemente, pero Dios no siempre habla audiblemente. Por lo tanto, Dios va a usar, por ejemplo, algo llamado el código de la naturaleza, que es la voz de la naturaleza. Dios te puede hablar a través del mar, Dios te puede hablar a través del viento, Dios te puede hablar a través de los árboles, Dios te puede hablar a través de las flores. Por ejemplo, yo puedo estar acá ministrando y de repente ver en el mundo espiritual, mientras que estoy predicando, ver una flor, y yo sé que Dios me está hablando. ¿Pero de qué Dios me está hablando? Yo tuve una visión, tuve una impresión o me vino un pensamiento con la palabra flor. ¿Qué puede estar sucediendo? Literalmente Dios me está hablando, me está dando un nombre. Escúcheme bien, veo una flor, puedo yo pensar, acá hay una mujer que se llama Flor y Dios quiere darle esta palabra. O de repente veo la flor y representa fructificación, florecimiento, y Dios dice: prepárate porque viene un tiempo de fructificación, viene un tiempo donde las cosas que no habían ocurrido hasta hoy van a comenzar a florecer. Entonces Dios habla de una manera creativa. Dios puede lanzarme una imagen y a través de esa imagen yo necesito entender por el Espíritu qué es lo que Dios me está diciendo. Por ejemplo, si yo estoy hablando con una persona y de repente yo tengo una impresión en mi espíritu donde veo como una playa, como un mar tranquilo, yo entiendo que Dios me está hablando y me está diciendo que le diga a esa persona que se prepare porque vienen tiempos de tranquilidad. Veo que Dios te va a introducir en un tiempo de paz. Veo que Dios te va a introducir en un tiempo de descanso. Veo que Dios trae un selat, un descanso sobre tu vida. Y yo simplemente estoy viendo en una visión, tuve una impresión, algo rápido, algo instantáneo, de un segundo, de una milésima de segundo. ¿Me entiendes? O de repente veo la letra, veo playa. Escúchame bien, Dios habla de maneras muy creativas. Y nosotros necesitamos entender su forma de hablar para poder saber lo que me está diciendo y no caer en ese estado de conciencia natural donde todo el mundo cree que Dios no habla o no les habla o no son importantes para Dios. No, Dios habla, pero Dios tiene muchas maneras. Por ejemplo, Dios también puede usar a las personas para hablarme. De repente yo estoy caminando por las calles y alguien de repente me dice una palabra. Mire, algo muy interesante. Cuando yo llegué aquí a Italia hace 16 días, yo estaba en una isla y estando en esa isla, de repente antes de viajar aquí a Italia, fue en Brasil, en mi viaje hacia Brasil, yo estaba pensando algunas cosas con respecto al viaje, con respecto a ciertas cosas aquí en este continente, y de repente entré a una tienda y una mujer me miró, escúchame bien, y me dijo: ¿cómo está? Yo le digo: bien, estoy a punto de viajar, justamente hoy estoy viajando al mediodía, estoy yendo al aeropuerto, era muy temprano de mañana, y la mujer me miró y me dijo: el Señor te dice, ten calma, ten paz en tus pensamientos. Tremendo, porque yo necesitaba paz en mis pensamientos, porque estaba pensando ciertas cosas con respecto al viaje. Entonces Dios puede usar la gente para hablarte. Tú necesitas estar atenta. Por ejemplo, Dios no está limitado. Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás que había un hombre en la calle que estaba bebido, que estaba borracho literalmente, y yo pasé por ese lugar y el hombre me miró y me dijo: hey, tú eres un escogido. Literalmente, o sea, Dios puede usar
todo para poder hablarme, para poder comunicarse conmigo. Y yo necesito entender eso. El día de ayer hablamos, por ejemplo, en nuestra clase profética, donde estamos hablando sobre la simbología profética, hablé sobre el significado profético de los animales. Dios puede usar los animales para poder hablarnos, para poder comunicarse con nosotros. Por ejemplo, yo puedo tener un sueño, una visión, y dentro de ese sueño, de esa visión, yo veo un animal, y cierto animal tiene un significado, y Dios me está hablando a través de esa visión, de ese animal, algo que a él le urge que yo entienda, que yo sepa. Por ejemplo, una serpiente, que me vi que una serpiente me mordió. Alguien ve una serpiente que le mordió la mano. Ok, ¿qué puede representar? Una serpiente cuando muerde, ¿qué transmite? Envenenamiento. Entonces puede Dios estar diciéndome, cuídate de personas que están a tu alrededor. ¿Por qué? Porque estas personas cuando hablan envenenan, tratan de introducir veneno en tu cuerpo. ¿Alguien está aquí? Entonces es importante que nosotros comprendamos que Dios tiene muchas maneras y muchas formas de hablarnos. Dios también puede hablarnos a través de sueños. Cada sueño que yo tenga no puedo ignorarlo. ¿Por qué? Porque el lenguaje de los sueños es uno de los lenguajes universales más importantes que Dios usa para comunicarse con el hombre, tanto con el hombre que lo busca como con el hombre que no lo busca. O sea, los sueños no están limitados a los creyentes, a los que caminan con Dios o profesan una relación con el Señor. Dios usa los sueños para hablarle a la humanidad. Por lo tanto, los sueños son un lenguaje de Dios. Las visiones, los sentidos, por ejemplo. ¿Cómo así, profeta, los sentidos? Hay momentos donde yo estoy sentado y de repente percibo un olor. Literalmente percibo un olor a ciertas cosas. Por ejemplo, estoy al lado de una persona y me viene un olor a cementerio, a flor de cementerio. En ese momento, porque las flores de los cementerios tienen un olor distinto. Y yo le digo a la persona, mira, ¿sabes qué? Dios me está mostrando ahora mismo que hay un espíritu de muerte rodeándote y hay un trabajo de muerte en contra de tu vida, pero Dios te hace libre en este momento. Escucha lo que estoy diciendo. O de repente estoy en un lugar y me viene un perfume, un olor, un perfume extraordinario. Y yo entiendo que es el perfume del Espíritu. Y le digo, el Espíritu Santo está aquí, llegó porque quiere tocarte. Entonces, hay formas que Dios va a usar para hablar, que yo necesito entenderlas. ¿Para qué? Para poder comunicarme con Dios y entender a Dios en su naturaleza. Amén. ¿Alguien está aquí hoy o no? Existen muchas maneras. La palabra, cuando usted abre la palabra, vaya a la palabra expectante a que Dios le hable a través de ella. Existe, por ejemplo, la música. Usted de repente está en algún lugar y de repente usted está triste o está pasando una situación física y de repente usted escucha una canción por ahí y esa canción dice ciertas cosas conectadas a la sanidad. Y es Dios respondiéndote a través de algo llamado el código de la música. Escucha lo que le estoy diciendo. Es Dios respondiéndote a través del código de la música. ¿Alguien está aquí hoy o no? ¡Wow! Escuche que esto es profundo aquí, lo que le voy a decir. Todos los alumnos de la escuela de profetas que están ahí, escuchen esto que les voy a enseñar. Yo les he enseñado dentro de la escuela de profetas que ciertamente existe algo llamado el mecanismo espiritual de Sion, que es cuando Dios usa la música para quietar el espíritu del profeta y luego el profeta pueda profetizar. La música es importante, pero le voy a decir algo. Existe algo llamado dentro de lo profético, el código de la música, escúcheme, donde Dios va a usar la música para revelarte la condición de la gente. Por ejemplo, de repente yo llego a un lugar y cuando estoy frente a una persona ministrando, yo escucho una música mundana y uno reprende. O estoy en una congregación, o estoy en alguna casa y se me viene una música secular, una música, no sé, una música que usted sabe que no adora a Cristo, que no alaba a Cristo, que no exalta a Cristo. Entonces en ese momento uno dice, yo reprendo en el nombre de Jesús, ¿qué es esto? ¿Qué son estos pensamientos? No, lo que pasa es que Dios te está mostrando que hay gente ahí adentro que literalmente está conectada. Hay espíritus de mundanalidad. Hay personas que están dentro que literalmente están en la carne. Y Dios a través del código de la música te revela la condición de la persona. Ahora, si depende el tipo de música, porque el tipo de música me puede decir exactamente el problema en el que la persona está. Dios mío, por Dios, el amor de Dios. Esto es muy profundo lo que yo le estoy diciendo. Hay una canción conocida en México, por ejemplo, en Colombia, que dice rata inmunda, animal de dos patas, y es una canción de despecho. Y hay lugares donde usted puede llegar y de repente le viene ese sonido, esa canción, y usted dice, ¿qué es esto? Reprendo en el nombre de Jesús. Pero Dios le está diciendo que la persona que está ahí tiene despecho, que la persona que está ahí fue herida, vivió, experimentó situaciones difíciles de decepción emocional, y ahora hay una falta de perdón, y esa
canción, escúchame bien, el código de la música me está revelando lo que hay en el corazón de esa persona, que si yo le pregunto sobre la relación que tuvo, dirá, no, es una rata, literalmente. O sea, usted tiene que comprender que Dios habla de maneras muy profundas. Y cuando usted comprende esto, usted puede comenzar a decir, Dios me habló. Escucha lo que estoy diciendo. Un profeta puede decir Dios me habló porque el profeta entiende la voz de Dios en todas sus dimensiones, en todas sus direcciones. Si usted está interesado en crecer en la voz de Dios, yo le invito a ser parte de nuestra escuela de profetas. Si usted está interesado, quiere información de nuestra escuela de profetas, cómo puede educarse, cómo puede ser entrenado, escríbame al privado al final de esta masterclass y dígame, profeta, estoy interesado en la escuela de profetas. Déjame tu WhatsApp con el país, el código de tu país, tu WhatsApp, el código de país, y yo te voy a enviar la información de nuestra escuela de profetas para que puedas entrar y puedas comenzar a ser formado y entrenado y educado proféticamente. Hay algunas personas que dicen, la escuela de profetas, ¿cómo así los profetas se forman? Claro que sí, los profetas se forman, así como se forman los pastores en lugares teológicos, en escuelas teológicas, escúchame bien, en seminarios teológicos. Así mismo los profetas se entrenan dentro de compañías proféticas, dentro de escuelas proféticas. Y quiero decirle algo, ser entrenado como profeta por un profeta es algo extraordinario. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a continuar. Existen muchas formas que Dios usa para poder hablarnos. Por ejemplo, algo que se llama el fluir de los pensamientos. ¿Cómo así? Dios me habla a través de los pensamientos, sí. ¿Y cómo yo sé que no es mi pensamiento sino el de Dios? Fácil, porque tú pensaste algo que no estabas pensando hace 20 segundos. Cuando tú estás preguntando a Dios algo y de repente te suben pensamientos que tú no estabas pensando, es que yo no estaba pensando en esto, yo no estaba pensando en lo otro, no, es Dios utilizando el fluir de los pensamientos para hablarte, para responderte. Yo puedo estar frente a una persona y de repente estoy hablando con ella y automáticamente me viene un pensamiento de inmoralidad que reprendo en el nombre de Jesús. Estoy atacado, no estoy atacado. Dios me está mostrando que esa persona está atada a la inmoralidad y a través de un fluir de pensamientos me mostró la condición de esa persona. Así operamos los profetas. Así operamos los profetas de Dios. ¿Alguien está aquí? Entonces es importante conocer las maneras de Dios hablar. Fluir de pensamientos es una forma, y así existen miles de maneras de Dios hablarle a los hombres, y es importante aprenderlo. Amén. Entonces, ¿cuál es el primer principio? Escúcheme bien. Para yo poder literalmente oír la voz de Dios, comenzar a entender las formas de Dios hablar. Escuche esto. O sea, comenzar a entender, escúcheme bien, a Dios a la hora de hablar. O sea, Dios no solamente me habla audiblemente, Dios tiene muchas maneras de hablarme. El primer principio, si usted quiere oír a Dios, abra su mente, abra su espíritu, expándase y entienda que Dios va más allá de las palabras. Amén. Principio número 2, anote. El segundo principio que yo debo tener presente en mi vida para oír a Dios como hijo de Dios, como profeta de Dios, es la necesidad de descubrir, escúchame bien, la forma o las formas que Dios está usando para hablarme. ¿Cómo así, profeta? Claro, Dios no le habla a todo el mundo de la misma manera. Escucha lo que le estoy diciendo. Dios no le habla a todo el mundo de la misma manera. Dios le habla a cada persona de una manera diferente. Por lo tanto, esperar que Dios me hable a mí de la misma forma como le habla a los demás es reducir mis posibilidades para oír la voz de Dios. Porque yo digo, Dios me va a hablar como Él. Voy a esperar que Dios me hable como le habla a mi amigo, a mi hermano, a mi tío, a mi pastor. Entonces, cuando yo enfrasco a Dios en hablarme de la misma manera como a otros le habla, yo reduzco mis posibilidades de oír a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablar conmigo de una manera distinta. Dios quiere hablar conmigo de una manera diferente. Y yo tengo que estar abierto para oír la voz de Dios. Yo he estado saliendo, por ejemplo, a la calle y de repente automáticamente vino una mariposa y me rodeó. Dios me está hablando. ¿Cómo así, profeta? Claro. ¿Qué representa la mariposa? La mariposa representa transformación. La mariposa representa libertad. La mariposa representa un llamado de Dios a ser elevado, a elevarme en el espíritu. ¿Alguien está aquí? La mariposa habla de transición porque la mariposa, antes de ser mariposa, es una oruga. Entonces, ¿qué pasa? El hombre de Dios, el hijo de Dios, el profeta de Dios, cuando se expone a la voz de Dios, él está abierto a que Dios pueda usar todo, la naturaleza, la creación, todas las cosas para poder hablarle. Así es como usted va a aprender a oír a Dios. Así como usted va a aprender a comunicarse con el Señor. ¿Alguien está aquí? Vamos, dele todo el mundo tap tap a la pantalla rápidamente, por favor. Dele ahí tap tap a la pantalla y comparta la transmisión para que otros puedan ser bendecidos.
Amén. Dios, por ejemplo, a mí me habla de muchísimas maneras y yo estoy abierto a que Dios me hable. Dios me puede hablar a través de los pensamientos, Dios me puede hablar a través de mis sentidos. Por ejemplo, del olfato. Yo puedo estar en un lugar y con solamente percibir ciertos olores, sé situaciones de la gente. Dios me habla a través del sentido del tacto, tocando a la gente, toco a una persona y veo visiones. O sea, hay muchas formas de Dios hablar y usted necesita, como principio número dos, entender la forma que Dios está usando para hablarme. Dios está usando los sueños, Dios está usando las visiones, Dios está usando la gente, Dios está usando la naturaleza, Dios está usando la música. Dios, ¿qué está usando Dios para hablarme? Es importante que usted se abra y comience usted a mirar detalladamente cosas que se están repitiendo en usted, que es la voz de Dios literalmente hablándole. Por ejemplo, a mí hay algo que me pasa todos los días, 10 veces por lo menos, de manera continua y está conectado al tiempo. Y yo sé que es una forma de Dios hablarme a través del tiempo. Amén. Tercer principio, vamos avanzando. Tercer principio para poder entender y comenzar a oír la voz de Dios. Escúchame, ¿cuál es? Es creando un estado de conciencia profética en que yo creo y entiendo que Dios quiere hablar. O sea, ¿cuál es el tercer principio? Escucha esto. ¿Cuál es el tercer principio que yo necesito aplicar en mi vida para poder oír la voz de Dios? Crear un estado de conciencia donde yo creo que Dios quiere hablarme. O sea, para que usted oiga a Dios, usted primero tiene que creer que Dios quiere hablarle. Si usted no cree que Dios quiere hablarle, sino que usted está tratando de inventar, de probar, de hacer un test, a ver si Dios habla, usted no va a escuchar a Dios. No, yo tengo que crear en mi mente un estado de conciencia, o sea, una forma de pensamiento donde yo sé que Dios quiere hablarme, donde yo sé que Dios me creó para tener una relación conmigo. Por lo tanto, Dios quiere hablarme. Yo sé que Dios quiere comunicarse conmigo, que Dios quiere establecer una comunión conmigo y hablarme. Entonces, cuando yo creo este estado de conciencia, donde yo creo y estoy convencido que Dios quiere hablarme y que Dios me habla, entonces yo voy a comenzar a conectar con la voz de Dios. Yo voy a conectar a escuchar el fluir de la voz de Dios en mi vida. Amén. Entonces, cada vez que vaya a orar, no vaya con incredulidad, vaya creyendo que Dios le va a hablar, porque Dios le va a hablar. Cuando usted pregunte algo, espere un momento y crea, o sea, Dios me va a responder, Dios lo va a hacer, así va a ser y Dios lo va a hacer. No de la manera como usted cree, como usted espera, pero sí a la manera como Él determine hacerlo en ese momento. Y ahí es donde yo necesito estar abierto a las formas de Dios hablar. Amén. Cuarto principio, ya voy terminando esta masterclass, porque hoy tengo escuela de profetas con Europa. ¿Ok? Cuarto principio para comenzar a oír a Dios es comenzar a entender, escúcheme bien, esto es clave, comenzar a entender la importancia de construir una relación y no una conversación. Lo vuelvo a repetir. El cuarto principio para yo comenzar a oír a Dios es entender la importancia de construir una relación y no una conversación. ¿Cómo así, profeta? Se lo explico. Usted puede conversar con todo el mundo. Yo estoy en una parada de tren y converso con alguien. Yo estoy en un bus y converso con alguien. Estoy en un supermercado y converso con... O sea, usted puede conversar con quien quiera. Pero para poder oír la voz de Dios, no necesito construir una conversación, necesito construir una relación. Una conversación es algo que es pasajero, algo que es ocasional en algunos momentos. Una relación es algo de todos los días. Es algo donde todos los días yo hablo con Dios y espero la voz de Dios, espero oír a Dios y oigo a Dios. Entonces es necesario que si yo quiero oír la voz de Dios, comience a construir una relación y no simplemente una conversación con Él. Amén. O sea, yo oro, profeta, yo entro y Señor, aquí estoy, ayúdame, háblame, respóndeme. Eso es una conversación. Una relación es algo que yo tengo un tiempo, yo tengo un momento, yo tengo en el día un espacio donde yo entro a relacionarme con Dios. Y dentro de esa relación hay una conversación. Pero hay gente que conversa con Dios, pero no se relaciona con Dios. Y eso tiene que ser removido de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Quinto, escúchame bien, y último principio para poder oír la voz de Dios es que necesito comenzar a crecer en su voz. ¿Qué significa crecer en la voz de Dios, profeta? Significa comenzar a entender cada una de las formas que Dios tiene y que Dios usa para hablarle a todos los seres humanos,
a todos los profetas, a los pastores, a los maestros. ¿Cómo puedo aprender eso? Lamentablemente, esto no lo enseñan en las iglesias, no lo enseñan en las congregaciones. La iglesia te enseña 2, 3, 4 formas de oír a Dios: la palabra, el pastor, los sueños, algunos que hablan en sueños y algunas otras cosas más que te puedan decir. ¿Qué necesito, profeta? Necesitas conectarte con escuelas donde te eduquen y te enseñen a cómo Dios habla, cómo Dios se expresa, cómo Dios se comunica, cuáles son las formas, cuáles son las maneras. Y ahí necesitas escuelas proféticas. Por eso, nuevamente quiero hacerte la invitación a que puedas ser parte de nuestra escuela de profetas, donde dentro de nuestra escuela de profetas enseñamos los diferentes mecanismos de la voz de Dios, qué Dios usa, cómo Dios habla, de qué maneras puedo activar, rastrear, a capturar la voz de Dios que está moviéndose en este momento sobre mi vida, a mi favor, en el lugar donde yo estoy. Existen muchísimas formas y créelo, si usted forma parte de nuestra escuela de profetas, usted va a crecer y se va a desarrollar mucho, no solo para oír a Dios, sino para ser usado por Dios y para entender el reino de los espíritus. Amén. Por lo tanto, escríbame al privado. Escríbame ahí, profeta, estoy interesado en la escuela de profetas y yo le voy a enviar la información. Si usted quiere oír la voz de Dios, tienes que crecer en la voz de Dios. Y crecer en la voz de Dios es crecer en el entendimiento de las formas, las maneras de cómo Dios habla, de qué Dios usa para poder comunicarse con el hombre. Amén. Gloria a Dios. Escuche esto, la clave del éxito de todo hombre y de toda mujer de Dios está en el aprender a oír la voz de Dios en todas sus formas y en todas sus maneras. Quiero orar por usted en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento cada persona que está conectada hoy, cada persona que uno de los deseos más grandes de su corazón es conectar con tu voz. Yo sé que muchos de ellos te han estado escuchando, mejor dicho, tú le has estado hablando, pero ellos no te han estado escuchando. Por eso yo quiero orar por ellos en este momento para que sus capacidades auditivas puedan crecer y puedan desarrollarse de una manera sobrenatural para captar, conectar con la voz de Dios en el lugar donde están. Padre, yo declaro que tú les hablas. Yo declaro que ellos comienzan a percibirte. Yo pido un mayor nivel de sensibilidad hacia tu voz para que ellos puedan comenzar a captar aquellas cosas que tú les estás diciendo de manera continua. Yo declaro que cualquier situación que haya en sus oídos espirituales que no les permita oír y conectar con tu voz es removido en esta hora en el nombre poderoso de Jesús, y declaro que ellos comienzan a oír tu voz de una forma más clara, de una forma más profunda, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hay una palabra que Dios me dio para una mujer. En la transmisión pasada lo dije, pero escúchame, yo vi la palabra vi la palabra flor, y yo creo que hay una persona que está conectada ahora mismo, escúchame bien, y esta persona, Dios va a traer literalmente una nueva temporada sobre su vida. Y esta nueva temporada está conectada a que muchas cosas que antes no se estaban dando, muchas cosas que no estabas viendo, vas a comenzar a ver fruto, fruto de tu trabajo, fruto de tu inversión, fruto de tu tiempo. Dios te dice, prepárate porque viene un tiempo de florecimiento. O sea, viene un tiempo donde lo que no daba fruto comenzará a dar fruto. Lo que estaba seco comenzará a dar hojas, o sea, comenzará a florecer. Recibe esa palabra en el nombre de Jesús. Yo sé que esa palabra es para alguien que está conectada aquí. Amén. Así que recibe esa palabra porque viene un cambio. Hay vientos que comienzan a soplar a tu favor de parte de Dios. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Voy a dejarlos porque tengo una escuela de profetas dentro de 1 hora y 45 minutos más o menos aquí en Italia. Así que les amo, les bendigo. Gracias a todos los que nos han colaborado, aquellos que nos han mandado donaciones, ofrendas. El Padre les bendiga en gran manera. Si usted quiere conectarse con nosotros, contactarse con nosotros, puede escribirme al privado, dejarme su WhatsApp
y yo voy a estar respondiéndole. Amén. Si usted no forma parte de nuestra comunidad de soñadores y soñadoras, aquí hay una estrellita amarilla, aquí en mi canal, puede darle clic, siga los pasos que le van a mostrar y automáticamente usted formará parte de nuestra comunidad y también tendrá acceso a un canal privado donde vamos a subir cada una y estamos subiendo muchísimas enseñanzas que están ahí para que usted las pueda ver en el momento que usted desee. Amén. Síganos en nuestro canal de YouTube, Apóstol Paolo Brufao. Vaya a mi canal de YouTube, estamos subiendo muchas enseñanzas proféticas ahí que lo van a bendecir de una manera sobrenatural. Muchas gracias a todos, les amo, les bendigo y nos vamos a ver en nuestra próxima transmisión. Bye bye, bendiciones.